control de lo que vamos a ayudar. A ver cómo se hace este simpático robot con material reciclado. ¡Vamos! Bienvenido al espacio de Juan Enrique. Lo primero que vamos a hacer en esta manualidad, 2 orificios en cada tapita, así como le estoy mostrando. Esta vendría a ser las patas y los brazos. Yo usé este soldador o cautín, que es mucho más fácil porque al estar caliente ya no tengo que hacer fuerza con el orificio. Pero pueden usar también un destornillador o algo que le quede más cómodo. Esta tapita de los bidones de 6 litros de agua también la vamos a usar vamos a decir, del sujetador de las patas y de los hombros. De cuerpo para el robot vamos a usar esta botellita que la tenemos que tener cortada a la mitad como le estoy mostrando. También le vamos a colocar esta tapa con silicona, que en el medio tendrá un orificio que va a ser donde pasarán los hilos que más adelante les voy a mostrar. También va sostenida lo que vamos a usar de cabeza para el robot. También vamos a usar este 4 cuellos de las mismas botellitas para ser más exactos donde va la rosca de las tapitas. También la vamos a pegar con silicona. Le vamos a unir con silicona el cuello más la tapita que van a hacer las patitas para el robot. Vamos a usar medio metro de tanza de esta fuerte. La vamos a colocar en una aguja. Una vez que crucemos con el hilo, lo que le vamos a hacer es una atadura.
yo le coloqué un pedacito de plástico que lo que va a hacer es servir de tope. Y así tiene que quedar. Colocamos la tapita que va a ser de hombro y la parte del brazo de esta forma. Lo que hicimos en el primer brazo lo vamos a hacer en el segundo. Y por último, lo que usé yo de cabeza fue esta tapita de desodorante, de los desodorantes de bolita. Y así quedó bastante chulo, la verdad. Muchas gracias, amigo, por ver el video. Y no se olviden suscribirse y dar un like por allí abajo, que a mí me ayudaría un montón.